Anastasio Somoza García nació el 1 de enero de 1856 en Nicaragua y murió el 26 de septiembre de 1956. Fue un político, militar, terrateniente y empresario y fue uno de los dictadores nicaragüenses. Fue titular de la presidencia de Nicaragua en una primera ocasión de 1937 a 1947 y en una segunda ocasión de 1950 a 1957, donde desde allí su cargo duró 16 años y fue obteniendo un poder dictatorial notorio. Somoza García se inició como empresario donde tuvo muy poco éxito y con la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua, Somoza pasó a ser parte a la rebelión ganándose la confianza de los principales dirigentes de los Estados Unidos en Nicaragua, ascendiendo rápidamente en la Guardia Nacional. Somoza pasó a la presidencia con el apoyo de Nicaragua y también con el pleno apoyo de los Estados Unidos. Ahora hablaremos de la muerte del atentado de Somoza García. Somoza García sufrió un atentado el viernes 21 de septiembre de 1956 en la ciudad de León, donde se realizaba una fiesta tras la convención del Partido Liberal Nacionalista, donde se proclamaría como candidato nuevamente. Rigoberto López, miembro del Partido Liberal Independiente, le dio 5 disparos a Somoza, donde fue inmediatamente trasladado al hospital y entra en coma y allí muere el 26 de septiembre de 1956 a las 4:05 am. Esa fue la muerte de Anastasio Somoza García. Bueno, finalizando, esta fue la biografía de Anastasio Somoza García. Muchas gracias. Hoy hablaremos de Luis Somoza Debayle, quien llegó a ser el presidente de la República de Nicaragua y posteriormente se convirtió en dictador del mismo país. Nació en León, en Nicaragua, el día 18 de noviembre de 1922 y falleció en Managua, Nicaragua, el día 13 de abril de 1967 a la edad de 44 años. Su nombre completo era Luis Anastasio Somoza Debayle y fue hijo de Anastasio Somoza García, quien fue dictador años antes que él, y Salvadora Debayle de Somoza. Fue alguien carismático y fue presidente en funciones, y luego pasó a ser un dictador y presidente de Nicaragua en el año 1957 a 1963 tras el atentado contra su padre el 21 de septiembre de 1956 y posteriormente su muerte el 29 del mismo mes y del mismo año. La descendencia por parte de su padre era envidiable. Los Somoza llegaron a ser conocidos por la élite rural en una zona de influencia ubicada en Granada. Su padre Anastasio Somoza llegó a ser el mandatario de Nicaragua antes que él, siendo un dictador. Su abuelo, Anastasio Somoza Reyes, también desempeñó cargos importantes, llegando a ser el senador de la República y también fue miembro del partido PC o Partido Conservador y obtuvo también cargos como alcalde de San Marcos. Aunque sin nada que envidiarle a la familia de su padre, la descendencia por parte de su madre, Salvadora Debayle de Somoza, era igual o de superior estatus. Los Debayle provenían de un estrato de alta sociedad y por ello eran muy respetados. Debayle significa prestigio. Luis Somoza Debayle demostró desde muy temprana edad un interés militar. A la edad de 18 años decidió entrar a la Guardia Nacional de Nicaragua y después de esto, aproximadamente en 1944 y 1945, llegó a ser un extramilitar en Washington, D.C., Estados Unidos, siendo quien representaría a Nicaragua frente a la Junta Interamericana de Defensa. Finalmente, al pasar poco tiempo, su padre lo ascendió a coronel. Al pasar el tiempo, Luis obtuvo cargo de jefe director de la Guardia Nacional y se sabe que estuvo casado con Isabel Orcullo de Somoza, una mujer de Costa Rica. Ella al final terminó siendo positiva para su gobierno. Esta boda fue realizada por amor, a diferencia de la de su hermano Anastasio Somoza Debayle, quien se casó por compromiso político. Ambos tuvieron 7 hijos: Bernabé, Luis, Álvaro, Salvadora, Fernando, Gerardo y Eduardo. Anastasio Somoza Debayle nació el 5 de diciembre de 1925 en León, Nicaragua y falleció el 17 de septiembre de 1980 en Paraguay. Fue presidente de Nicaragua uno de los últimos 3 de la dinastía Somoza. El primero fue su padre, Anastasio Somoza García, y el segundo fue su hermano Luis Somoza Debayle.
Cursó su primaria en la Escuela de Cristianos y su secundaria la cursó en la Academia Militar La Salle en Nueva York. Al año siguiente de su graduación ingresó a la Academia West Point, donde se graduó de ingeniero hidráulico. Tras regresar a Nicaragua, asumió el control de los negocios familiares, uno de ellos, el más importante, la distribuidora de los carros Mercedes-Benz. El 5 de diciembre de 1950, cuando cumplía 25 años, contrajo un matrimonio con su prima Hope Divaley, con la cual tuvo 5 hijos y residió en la ciudad de Nueva York. Tras el fallecimiento de su padre Anastasio Somoza García, su hermano Luis Somoza decidió seguir con su dinastía y así, por esta razón, Anastasio tuvo que volver al país de Nicaragua. Tras la muerte de su hermano Luis Somoza, Anastasio asumió la presidencia de Nicaragua, pero el 17 de septiembre de 1979 renunció y salió con su familia del país. Se exilió con su familia primero en el país de Guatemala y después en el país de Paraguay, donde fue asesinado. Les explicaremos brevemente en qué consistió la dictadura de la familia Somoza, que tuvo una duración de 42 años, hasta que el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional lo destituyó. Historia en que las clases no pertenecientes a la élite burguesista sufrió las consecuencias. En 1912, Estados Unidos invadió varios territorios de Latinoamérica, entre ellos Nicaragua. El objetivo de esto era asegurar la construcción de un canal marítimo en el Gran Lago Coquivolca y evitar que se lo llevara otro país, estrategia que terminó por fracasar. Esto se mantuvo hasta 1925, momento en que Augusto César Sandino organizó el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, o el EDSN, con el que 8 años después, luego de diversos enfrentamientos, ocasiona que Estados Unidos retire sus fuerzas. Para 1933 no quedaba ya ningún soldado estadounidense en Nicaragua, pero antes de que esto ocurriera dejaron un cuerpo de seguridad conocido como la Guardia Nacional, y el recién nombrado Anastasio Somoza terminó dirigiendo las tropas militares a su disposición personal. El 21 de febrero de 1934 es asesinado el líder revolucionario que plantó la semilla de liberación en Nicaragua, Augusto Sandino. En 1936, el gobierno nacional sufrió un golpe de estado en el que fue destituido de su cargo Juan Bautista Sacasa. Como resultado de unas elecciones dudosas, Somoza asumió la presidencia del país en 1937, respaldado por el gobierno de Estados Unidos. Después de esto, los Somoza se mantienen en el poder por medio de golpes de estado, pactos y fraudes electorales, asegurándose siempre para él y su familia el control sobre el ejército y la Guardia Nacional. Fue un gobierno caracterizado por apoyar los intereses de Estados Unidos por medio de la represión al pueblo y el clientelismo. Se convirtieron en los dueños del monopolio nacional, llegaron a controlar totalmente el comercio y la industria. El poeta Rigoberto López, símbolo de revolución nicaragüense, asesinó en 1856 a Somoza. Su hijo Luis Somoza, utilizando los métodos fraudulentos, llegó a la presidencia en 1857, continuando de esta manera con la dictadura. Fue un tiempo en que surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional, siguiendo con los ideales planteados por Augusto Sandino. En 1963 le cedieron el poder al liberal René Check, pero su familia aún seguía teniendo como un control parcial sobre todo el país. Un año después, Luis falleció debido a un ataque al corazón, un mes antes de que su hermano Anastasio Somoza Debayle se proclamara presidente durante una campaña que acabó en la masacre del 22 de enero. En 1972, el país se sacudió por un terremoto de 6.2 en la escala Richter, el cual afectó gravemente la capital de Nicaragua. Murieron más de 10.000 personas y la respuesta negativa por parte del gobierno nacional ocasionó manifestaciones, situación en que los Somoza se apropiaron de las ayudas internacionales, dando así inicio al periodo más grande de corrupción estatal. En 1974, con Somoza Debayle aún en el poder, la dictadura comenzó a perder el apoyo de la burguesía y del gobierno estadounidense. Los grupos opositores como el Frente Sandinista de Liberación Nacional se habían organizado e hicieron varios intentos de golpes de Estado, mientras el país atravesaba una profunda crisis económica.
Finalmente, en marzo de 79 se dio inicio a la revolución sandinista, con el llamado al pueblo para una ofensiva final. Debido a esto, Somoza Debayle abandonó el país el 17 de julio de ese mismo año. De esta manera se estableció una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, mejorando la situación para cientos de nicaragüenses, poniendo fin a la dictadura que acabó con la vida de 65.000 personas, una cifra en la que al menos la mitad de los fallecidos fueron en combate. El nuevo gobierno, formado por un amplio espectro ideológico con presencia socialdemócrata, socialista y con una gran influencia de la teología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y el reparto de la tierra que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente. Arlen Siu Bermúdez era una aficionada a la música, la pintura y la poesía. Se destacaba por ayudar a los demás, en particular a los más pobres, y por haber sido uno de los mártires revolucionarios más recordadas del ejército de Augusto Sandino. Era conocida como la Chinita de Jinotepe. Con su voz, canto y guitarra denunció el secuestro del paramilitarismo somocista, el desaparecimiento de los militares sandinistas, las violaciones a las campesinas, las torturas y los asesinatos a la misma guardia somocista, la realidad de pobreza del pueblo que sufría una de las tasas de analfabetismo y mortalidad materno-infantil más altas de Latinoamérica. Una de sus obras más famosas es el poema María Rural, donde relata el sufrimiento de las madres campesinas de Nicaragua. Esta fue musicalizada por el pueblo e interpretada por el grupo Pancasán. Confesión de un soldado. Una bala me alcanza, caído al suelo por una oración. Estoy solo y abandonado. En el suelo hago esta confesión. Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación. Es por ella que sangra mi herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad, hasta ver en tu cielo brillando el sol de la libertad. Las fuerzas me fallan, me siento morir. Adiós, oh patria mía, bajo tu seno yo quiero sentir que tu sol calienta mi tumba fría. Ya que Dios ha dispuesto que hasta aquí te haya servido, otro hombre ocupará mi puesto hasta dejar al enemigo vencido. El poema se publicó en 1947 y fue el mismo que leyó a su madre la tarde del 21 de septiembre de 1956, justo antes de partir hacia la casa del obrero, donde Rigoberto López se infiltró con el objetivo de ajusticiar al dictador Anastasio Somoza. Nos muestra la revolución que se venía desarrollando en busca de la libertad. El poeta creía que para acabar con el régimen debía asesinar al dictador. Era consciente que moriría en ese momento, pero estaba dispuesto a dar su vida por la patria. 23 años después, con la caída del último Somoza, Nicaragua vivió el país por el que murieron miles de personas. Rigoberto hoy día sigue siendo un ejemplo a seguir para aquellos que se levantan en busca de un territorio libre, y lo demuestra en este poema. Canciones que representan al pueblo. Carlos Mejía Godoy, un músico, compositor, cantautor nicaragüense y de los principales representantes de canciones testimoniales de su país. El Censolete pregunta por Arlen, una canción escrita a honor a la guerrillera heroica y a todas las demás que murieron en esta causa. Arlen tiene un pedazo de alma de cada nicaragüense, ya que con sus esfuerzos, sus sacrificios, su valentía buscaban cambiar la desigualdad. Esta canción, además que habla de su personalidad, habla de su proceso como revolucionario. Mire, compañero, la verdad es que no se puede hacer la revolución sin la participación de las mujeres. En el ejército de Sandino, María de Altamirano, Conchita Alday y Blanca Arauz. Y en nuestra organización,
en el Frente Sandinista, Luisa Amanda, María Castil, Claudia, Arlen, Mildred. La tumba del guerrillero, Carlos Mejía Godoy. Estas canciones representan el orgullo de cada familia, pero que además les trae sufrimiento y dolor. Al recordar esto, se sienten valientes de decir que gracias a esto, ahora son libres de dictaduras. ¿Dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrán. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando. Consigna FSLN, Carlos Mejía. Es una canción que representa cada una de las causas de que querían cambiar. Cada letra representa algo. El valor sentimental de esta canción es muy importante, ya que esta canción une a cada una de las personas que hizo parte de este cambio. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya. Canciones referentes a la revolución en Nicaragua. Canción número 1 de la libertad del pueblo. Esta canción fue referente a manifestar los derechos para poder trabajar, circular libremente en las calles de Nicaragua. Derechos que fueron restituidos durante su gobierno, que en ese entonces se manejaba. Además de que los sandinatos no tenían derecho a entrar a Monimbo. Una guerra que se formó, de la que saldrían libres o saldrían muertos. En la que habría patria para todos o no habría patria para nadie. Esta canción fue la voz, el aliento y el sentimiento de un pueblo que se hizo escuchar y la valentía de una victoria. Un sistema de violencia con violencia se derriba. Con bandera roja y negra y una leyenda escrita, dice que ninguno tenga más de lo que necesita. Canción número 2, La Hora Cero. Se realizó en honor a aquellos jóvenes que iniciaron una campaña para reflexionar sobre la falta de justicia que habría en su país, que consistió en una plataforma informativa sobre la importancia de aclarar la verdad de los crímenes ocurridos en los últimos meses, de protesta cívica donde la presión y la guerra normalmente o gubernamentalmente se impuso y dejó 325 muertos, casi 800 presos políticos y más de 40.000 exaliados. Una protesta hecha para la voz de la verdad y un futuro lleno de paz y justicia y tranquilidad para su país. Con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas, fumando o cantando canciones tristes del norte, los hombres sin moverse y moviéndose la sombra,